Buenos días niños, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos por este medio, pues siempre con la bendición de Dios y con la gracia de Dios que nos acompaña y que acompaña a todos sus seres queridos. Vamos a empezar entonces nuestro tema, ¿no? El tema 4, ¿no? Dios es nuestro Padre, ¿ya? Dios es nuestro Padre. Con todo ello, pues vamos a ver, ¿no? Cuán importante es Dios nuestro Padre. Todos juntos, ¿ya? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con estas intenciones entonces empezamos, ¿ya? Dios es nuestro Padre. ¿Qué nos dice el concepto clave? Todos juntos vamos a leer, ¿ya? Nos dice el concepto clave. Dios quiere que todos los hombres seamos hermanos. Dios nos ha dado todo y por ello es Padre de todos. Ojo, es Padre de todos, de toda la humanidad. Y justamente nos dice, Dios quiere que todos nosotros, que todos los hombres, seamos hermanos. Somos hermanos, ¿no? La persona que está a tu costado, tu hermano, tu mamá, tu papá, yo, tus amigos, todos somos una familia en Cristo Jesús. Es decir, todos somos hermanos, ¿ya? Porque tenemos a un mismo Padre, que es Dios. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos van a hablar acerca de Dios. Que Dios y Jesús son uno y por lo tanto que nosotros también somos uno con Cristo. Y si somos uno con Cristo, somos también uno con Dios, ¿ya? Vamos a verlo, por ejemplo, nos dice ahí, ¿no? En la cita bíblica. ¿Qué nos dice en la cita bíblica de Mateo capítulo 23? Nos dice lo siguiente. Todos tenemos un mismo Padre. Todos tenemos un mismo Padre. También nos dijo Jesús, todos vosotros sois hermanos. Todos ustedes son hermanos. Uno solo es vuestro Padre en el cielo. Aquí algo importante, ¿no? Dos cositas importantes. En primer lugar nos dice que todos tenemos un Padre, que es Dios, ¿no? Único Padre celestial, que es Dios, nuestro Creador. Y otro punto importante, y si todos tenemos un Padre que es Dios, entonces todos nosotros somos hermanos. Porque solamente hay un solo Padre celestial. Entonces todos somos hermanos. Y como somos hermanos hay que ayudarnos, ¿no? Hay que ayudarnos, hay que estar siempre, ¿no? Un sentido pues junto a nuestro hermano, tratarlo bien como quisieran, ¿no? Que a nosotros también nos traten, que nos amen, que nos ayuden. Igual nosotros también debemos amar, debemos ayudar, ¿ya? Eso nos dice el Evangelio de Mateo. ¿Y qué más nos dice el siguiente texto? Por ejemplo, vemos el texto de Mateo 6. El texto del Evangelio de Mateo 6 nos dice, ustedes orad así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se dan cuenta? Hasta en la oración lo reconocemos a Dios como nuestro Padre. Decimos, no, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, Padre, mi Padre, ¿no? ¿Te das cuenta? Padre nuestro, lo reconocemos a Dios como nuestro Padre en nuestra oración. Por eso la oración del Padre nuestro tenemos que orarlo con mucho, ¿no? Con mucha devoción, con sinceridad, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? ¿Te dan cuenta? ¿No? Entonces, si el Señor nos enseña, hay que hacerlo con mucho cariño. Otro texto bíblico nos dice, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos va a decir lo siguiente. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en el Evangelio de Juan vemos algo más importante, un poquito más profundo. Nos dice, si nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, si nosotros recibimos a Jesús, aceptamos a Jesús en nuestra vida, nos dice, a los que creen en su nombre, o sea, creemos en Cristo, que Él ha venido y ha dado su vida por nosotros, les dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, Dios nos da esa potestad, nos da ese don, ¿no? Esa bendición de ser llamados nosotros hijos de Dios. Porque lo aceptamos a Dios que fue capaz de entregar su vida por mí. Aceptamos a Dios que fue capaz de amar inmensamente y de perdonarme. Por eso nos dice ahí, ¿no? Y somos hechos hijos de Dios, ¿no? Somos hechos hijos de Dios. ¿Ya? Otro punto importante nos va a hablar nos dice, todo aquel que cree que Jesús, ojo, todo aquel que cree que Jesús es Cristo, es decir, Jesús es el Cristo, el enviado, el Emmanuel, es nacido de Dios, y todo aquel que ama
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto, ¿no?, conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿no? Nos dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo de 1 al 2. Nos dice algo importante, algo importantísimo. Acá hay dos cosas importantes. Primero nos dice, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que cree que, ¿no?, en la venida de Cristo, todo aquel que cree que Dios engendró a Cristo, que trajo a este mundo a Cristo, al Salvador. Por lo tanto, pues entonces, si aceptamos a Cristo, aceptamos a Dios, que Él es su Padre, que la ha enviado. Y por lo tanto, me dice, ¿no? ¿Y cómo conocemos o amamos a los hijos de Dios? Como ellos, como Jesús, como Dios conoce a los hijos, que digamos, un Dios que cumplen su voluntad. ¿Cuándo? Cuando nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros amamos a Dios, amamos a Cristo, y otro punto importante, cuando cumplimos los mandamientos. ¿Y qué es cumplir los mandamientos? Se resumen en dos puntos importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume la ley de Dios, los mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificará las fiestas, ¿no? 3 mandamientos exclusivamente para Dios. Y luego para el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu padre y a tu madre. ¿Se dan cuenta? Tan importante es amar a nuestros padres, ¿no? No matar, ¿no? O sea, y así sucesivamente. Y el octavo, ¿qué nos dice? No dirás falso testimonio ni mentir. Es decir, no debemos mentir tampoco. Ni a nuestros amigos, y peor, a nuestras madres, a nuestros padres, ¿no?, a nuestra familia. No debemos mentir, porque el mandamiento de Dios nos dice eso. Y si nosotros amamos a Dios, amamos a Jesús, por lo tanto, debemos guardarlo, ¿no?, sus mandamientos, es decir, debemos amarlo. ¿Ya? Ese es entonces lo más importante. Y aquí lo dice Mateo del Evangelio, ¿no?, capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre, ¿no?, y mi hermana. ¿Quién es? ¿No? Dice, entonces, ¿quién es tu hermano, hermana y madre de Jesús? El que cumple, el que hace la voluntad de Dios. Eso dice Jesús. Él es mi hermano, él es mi hermana, él es mi madre. Si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, seremos hermanos de Cristo. Y si somos hermanos de Cristo, entonces seremos hijos de Dios, por medio del Hijo, que es Jesucristo. Si cumplimos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que le decía al inicio, ¿no? Los mandamientos, ¿no? Su ley, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Y ese amar a Dios, pues te lleva a ti, ¿no?, a ser transparente ante los demás, te ayuda a ti a ser generoso a los demás, ¿no?, a ser paciente ante los demás, ¿no? Otro punto importante, nos dice el Evangelio de Gálatas, el libro de Gálatas 4, ¿no?, del versículo 5 al 6. ¿Qué nos dice? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿no?, nos dice, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, nos dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Quién clama, Abba, Padre? Dice, su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Él aclama, Padre, ¿no? Padre, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ¿no? Danos sabiduría. Padre, ¿no? Haz que pueda hacer este milagro para que ellos reconozcan tu poder. Ahí está. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los que estaban, pues, en un sentido, pues, reprimidos, humillados, ¿no? A fin de que estas personas que eran, no, personas, no sé, humilladas, maltratadas, marginadas, recibieran la adopción de ser hijos. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Y Dios nos da una esperanza, pues, más allá de esta vida. Una esperanza de una vida eterna. Porque nosotros también somos hijos de Dios, a ejemplo de Jesucristo. Por lo tanto, debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Pues amó, pues perdonó, pues ayudó, ¿no? Tuvo su familia, en un sentido, pues, José y María como sus padres. Amó a sus padres, ayudó a sus padres,
¿no? Siempre fue una persona correcta con su vida. Y a nosotros, pues, nos invita a eso, a que yo también sea una persona correcta con mi vida, ¿no? Y con mi familia. Eso nos dice entonces esta lectura. Por lo tanto, entonces, lo que voy a hacer ahorita es compartir, ¿ya? Voy a compartir qué es lo que vamos a desarrollar. A ver, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Es lo siguiente, ¿ya? De acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, no se olviden, tenemos un Padre que es Dios, ¿no? Y tenemos a Jesucristo, ¿no? Jesucristo, nuestro Señor, que es justamente nuestro hermano, ¿ya? Nuestro hermano. Entonces, vamos a verlo ahí, a ver de qué nos habla, ¿ya? ¿De qué nos habla? Ya, ahí está que carga. Bueno, ahí estamos. Entonces, luego saquen su guía para poder contestar una preguntita. Vamos a contestar una pregunta de qué nos habla este texto. ¿Ya? ¿De qué nos habla este texto? Ahí vemos, ¿no? Ahí vemos, dice Jesús, ¿no? Jesús nos enseña que somos todos hermanos y por eso trataré bien a todo el mundo, porque todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que tratarnos como hermanos, porque Dios es nuestro Padre Celestial y Jesucristo es nuestro hermano. No se olviden. ¿Qué nos dice entonces acá la tarea? No dice la tarea, no dice tarea, responde y colorea. ¿Qué mensaje te da esta cita bíblica? ¿Qué nos dice esta cita bíblica de Juan capítulo 1 del 11 al 13? Nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hay dos cositas importantes. Primero dice, Jesús vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, los fariseos, la gente, ¿no? Los judíos no lo recibieron los judíos a Cristo como el Salvador. No lo reconocieron como el Mesías. Pero dice, más a todos los que le recibieron, más que a todos, aunque no sean judíos, es decir, nosotros, otra persona, recibieron a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesús, les dio la potestad, nos dio esa potestad. ¿Y cuál es esa potestad? De ser hijo de Dios. Ahí está. Si creemos en Cristo, seremos hijos de Dios. Si lo aceptamos a Cristo, seremos hijos de Dios. Perteneceremos a esta familia, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta? Para mí, mi respuesta sería esto. Y para ustedes, si desean, lo pueden copiar la misma respuesta o si no, copiar su propia respuesta. ¿Ya, hijos? ¿Qué lo dice? Para